Imagina mudarte a una tranquila casa rural, buscando paz y desconexión del caos de la ciudad. Pero en vez de eso, descubres algo que debería haber permanecido oculto. En el jardín, cubierto por enredaderas y musgo, un antiguo pozo llama tu atención. Al principio, parece inofensivo, olvidado con el paso del tiempo. Pero pronto empiezas a notar que algo no anda bien. Susurros en la noche, objetos que desaparecen misteriosamente y una presencia que parece vigilante. Hoy te contaré la historia de una familia que encontró algo más que una casa. Encontró un portal al terror. ¿Qué secretos esconde este pozo? ¿Por qué aquellos que se acercan demasiado nunca regresan? Bienvenidos al Pozo de las Almas Perdidas. Hace unos años, los Fernández, una familia de 4, decidieron mudarse a una casa rural ubicada en un pequeño y aislado pueblo. Querían una vida tranquila, rodeada de naturaleza y lejos de las distracciones de la ciudad. La casa, aunque antigua, tenía un encanto rústico, con un gran jardín en la parte trasera que los niños inmediatamente comenzaron a explorar. Fue allí, entre los árboles y la maleza, donde descubrieron un pozo de piedra cubierto de musgo. La familia pensó que simplemente era una reliquia olvidada, un elemento más de la historia del lugar. Pero pronto, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Todo comenzó con los sonidos, susurros y gemidos que parecían emerger del fondo del pozo, especialmente por las noches. La familia intentó ignorarlo, pensando que solo eran ruidos naturales del campo. Pero las cosas empeoraron cuando el perro de la familia desapareció sin dejar rastro. Lo buscaron por todas partes, pero no había señales de él. Fue entonces cuando el hijo menor, Pablo, aseguró haber visto algo. Según su relato, una figura oscura había emergido del pozo una noche, y aunque no pudo describir su rostro, dijo que había sentido una extraña sensación de vacío cuando lo miró. Los padres, asustados pero escépticos, decidieron investigar el pozo. Al acercarse, sintieron una repentina ola de frío y un fuerte olor a humedad. Algo no estaba bien. Miraron en su interior, pero era imposible ver el fondo. Lo que sí escucharon fueron esos mismos susurros que su hijo había descrito. Decidieron sellarlo, pero no fue suficiente. Buscando respuestas, los Fernández comenzaron a indagar sobre la historia de su nueva propiedad y el pozo que tanto los perturbaba. Lo que descubrieron los dejó helados. Según viejas historias locales, ese pozo estaba relacionado con desapariciones que se remontaban siglos atrás. Se decía que los habitantes del pueblo habían evitado ese terreno durante generaciones, pues afirmaban que el pozo era un portal a algo oscuro, un lugar donde las almas de los perdidos eran atrapadas. Las leyendas hablaban de extrañas desapariciones a lo largo de los años. Campesinos, viajeros e incluso niños pequeños habían desaparecido misteriosamente cerca de esa propiedad. Ninguno de ellos fue visto jamás, y el único vínculo que todos compartían era el pozo. Algunos lugareños creían que era un portal a otro mundo, mientras que otros decían que el pozo estaba maldito por una antigua bruja que había sido arrojada allí siglos atrás. Pero había algo más inquietante en esos relatos. Según los más ancianos del pueblo, aquellos que escuchaban los susurros del pozo se volvían parte de él. Su alma era atrapada, condenada a permanecer allí para siempre. Días después de investigar, las desapariciones continuaron. Esta vez no fue el perro. El hijo mayor, Lucas, desapareció en medio de la noche. Sus padres lo buscaron por toda la casa y los alrededores, pero no había rastro de él. Desesperados, volvieron al pozo. Fue entonces cuando lo escucharon. Los susurros ya no eran vagos ni confusos. Ahora los llamaba por su nombre. Y entre esos murmullos, reconocieron la voz de Lucas. Las autoridades locales fueron notificadas, pero no encontraron ninguna pista. La familia, destrozada, decidió abandonar la casa y el pueblo, convencidos de que el pozo había tomado a su hijo y que jamás lo recuperarían. Aunque dejaron la propiedad atrás, el pozo, según algunos lugareños, sigue allí, aguardando. El Pozo de las Almas Perdidas es una de esas historias que parecen desafiar la lógica, pero también es una advertencia.
A veces hay lugares que esconden secretos más oscuros de lo que podemos imaginar. Tal vez algunas desapariciones no tienen explicación porque simplemente están más allá de nuestro entendimiento. Y no olvides suscribirte para más historias escalofriantes como esta. Nos vemos en la próxima, si es que el pozo no te reclama primero.